Se me viene a la mente un matrimonio que estaba en una ciudad grande aquí en los Estados Unidos y sufren de un accidente. Estamos caminando por la calle, pasa un carro un poco rápido, el carro pisa una piedra, la piedra se levanta y golpea al señor y cae desmayado. Inmediatamente llaman al número de emergencia, llegan los bomberos, llega el policía, y entonces cuando llega el policía mira a los testigos que están enfrente de la calle y lo llama y le dice que por favor si le puede comentar qué fue lo que ocurrió. Este señor al que el policía aborda es un señor que está aprendiendo inglés, ¿sí? Y lo está aprendiendo a través de un diccionario. Él tiene su diccionario y entonces el policía le dice, "Did you see what happened here?" Y el hombre aquí, "Oh sí, yes sir." Y entonces le dice, "Okay, please give me your name." "No, yes. My name is." Entonces está en el diccionario porque está tratando de traducir para poder transmitir la idea. "My name is Almost C." O sea, se llama Casimiro. ¿Ok? Y entonces, él le dice al policía, "Almost C." Y dice, "Almost C, what is your name?" "Yes. Last name, please." El apellido. Él dice, bueno, él se llama, yo me llamo Fuente, Fountain. Almost C Fountain. What did you say? Haría loco. Yeah. What is wrong with you? Ok, son experiencias, ¿no? Recuerdo otra escena donde una señora le tiene miedo a ir al supermercado, pero tiene que ir, tiene que armarse de valor al supermercado y le dice a una amiga, "No te preocupes, tú lo único que tienes que ir en mente de que todo lo que tú pides tiene que ser en pound, porque es en libras, aquí se vende en libras, en pound, lo que tú vayas a pedir en pound." Y entonces ella llega allá al supermercado y dice, "Ok, yo quiero media libra de jamón", ¿no? Y entonces le dice el hombre, "Ok, what you want?" Entonces le dice ella, "Ok, yo quiero media libra." "What?" Socks. Se agarra la media y se le tira. "Socks, pound of ham." Le dice el hombre, "What you say?" "Socks, pound." Son unos calcetines de libra, ¿qué es lo que tú dices? Una cosa complicada. Hubo otro que estaba en una tienda y fue a comprar pollo. Y entonces dice, "Please, I want a chicken." Y le dicen chicken. Y le dice el operador, chicken alone. Y le dice, "Bueno, alón, pechugón, mulón." O sea, grandote, pues yo quiero grandote. O sea, son las expresiones con las que uno se ríe, pero es continuo. Dice que un amigo fue a trabajar, pero lo despidieron en el tercer día de trabajo, pero no se pudo defender. Y le dice el otro amigo, "Oye, trabajé 2 días, en el tercero me despidieron, pero trabajé 2 días y ellos me pagaron 1 día." Y le dice, no. Yo te voy a defender ahí. "No, porque nadie habla español ahí." "No te preocupes que yo soy un experto del inglés." Vamos hasta ahí. Llegaron a la oficina, lo atendió, ¿verdad?, el administrador, y comienza le dice, "Excuse me, sir. My friend worked 2 days here, 2 days here, and you pay 1 day. ¿Qué hacemos con el day que falta?" "What hacemos con el day que falta?" Es tremendo inglés que tenía el hombre. ¿Saben? Nosotros nos reímos de esto, pero esto es parte del roce cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo. Y así ocurre en todas las culturas, así ocurre en todas partes. Pero no es nada sencillo, no es nada fácil uno decir, querer transmitir una información y no lograr encontrar. Pero no solamente en eso, a nivel de culturas, a nivel de la manera como se mueve, la dinámica dentro de cada nación, de cada lugar, de cada familia, siempre hay un reto. Sobre todo los inmigrantes podemos notar. Así que yo observo que la vida del cristiano es como la vida del inmigrante. Y podemos aprender, ya que somos inmigrantes, podemos asociar algunas de estas situaciones que vivimos. Fíjense, o sea, un cristiano que está comenzando en la fe necesita apartarse de lo malo. Amén. Estamos conscientes, estamos de acuerdo con eso.
¿Cómo yo puedo analizar eso en la vida de Abraham? Mire, Abraham vive en una zona que se llama Ur de los Caldeos. ¿Ven? Que en nada diferente, la veo yo, de una Caracas, por ejemplo, de Venezuela. En nada diferente de cualquiera de estas ciudades convulsionadas de Latinoamérica. ¿Qué es lo que ocurre en Ur de los Caldeos en el tiempo de Abraham? Bueno, ocurre varias cosas. Es un territorio inseguro. No hay, completamente la inseguridad está desbordada. No hay justicia social. La gente de alguna manera está haciendo lo que bien le parece. Y entonces llega un momento en que ya no aguanta eso. Él dice, ya no aguanto más esta situación. Y él desea salir de esa ciudad, de Ur de los Caldeos. El cristiano, en un punto de nuestra vida, decidimos seguir a Dios y no estábamos en la mejor situación. Tenemos que reconocer que sentíamos que estábamos en el lugar equivocado, ¿no es así? Y hemos decidido emigrar. Hemos decidido comenzar el exilio de la esclavitud, porque el mal te esclaviza, porque el mal te atrapa, porque lo que está alrededor de ti, sin Cristo, sin Dios, no es bueno. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y en ese momento decidimos. Entonces el cristiano comienza el proceso de peregrinación. Amén. Comenzamos un éxodo para salir de esa esclavitud inicial en el cual sentimos que no está nada bien. Abraham sale, es un excelente ejemplo. Pero no solamente sale, también requiere un nuevo comienzo en otro lugar, moverse de un lugar a otro. Todo migrante tiene ese reto de irse a un lugar, a una nueva ciudad, a hablar el idioma, la cultura, en fin, tantas cosas. Abraham experimenta esta situación. Y no solamente lo experimenta, se va a distintos lugares probando hasta que llega al sitio donde dice, este es mi lugar. No creas que porque sales de un lugar, de un país, y llegas a una ciudad, que en esa ciudad te vas a quedar. No, a lo mejor tienes que ir probando en distintos lugares hasta que tú decides dónde quieres. Así es la vida del cristiano. El cristiano se tiene que ir moviendo de un lugar a otro en la fe. Tenemos que irnos moviendo. No nos podemos quedar siempre con lo mismo. No es que yo recibí a Dios y ya me conformo con esto. No, la vida del cristiano es una evolución, es un moverse hacia cada día a una mejor espiritualidad, a una mejor conexión, a una mejor unidad con Dios. No nos podemos quedar estancados, no nos podemos conformar. Tenemos que seguir el camino. Y lo menos que podemos hacer es regresar. Porque si salimos porque consideramos que no estábamos completamente felices, así que necesitamos ir hacia algo mejor. Creemos que podemos alcanzar el éxito, la felicidad o la plenitud de lo que te propone más allá. Así el cristiano, cuando descubre a Dios, quiere irse a algo mejor, no a donde estaba, porque si donde estábamos era mejor que buscando a Dios, entonces creo que no estoy en el camino adecuado. ¿No es así, hermano? O sea, yo busco a Dios porque quiero algo mejor. Tú buscas a Dios porque quieres algo mejor, no algo peor. Quieres algo mejor para tu vida. Quieres algo mejor para ti, para tu familia, para lo que tú representas. Y Dios te está llamando, te está invitando a que salgas de ese lugar donde te encuentras y camines junto a Él a algo mejor. Amén.